Una de las cosas más raras de España son los horarios. Y es que aquí tenemos unas horas para hacer las cosas bastante diferentes a las del resto de Europa. Podríamos decir que es una rutina un tanto tardía. Los supermercados cierran más tarde, hay gente en la calle hasta horas nocturnas, nos vamos a la cama a medianoche y por supuesto comemos mucho más tarde. Parece que todo se hace con retraso. Pero, ¿por qué tenemos unos horarios tan diferentes? Y sobre todo, ¿es beneficioso para la salud de los españoles? ¿Deberíamos cambiarlo? Muy buenas, estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Como siempre te digo, antes de comenzar, recuerda descargar la transcripción más glosario que preparo para cada uno de los episodios de este podcast, para así aprender el doble con este contenido. Y también tómate un segundito para darle a seguir al podcast en la plataforma en la que me estés escuchando o al botón de suscribirse en YouTube. Y déjame 5 estrellitas de valoración, que es la mejor forma que tienes de apoyar mi trabajo. Si escuchas este podcast con frecuencia y te está ayudando, pues ese gesto tan pequeñito significa un montón para mí. Y ahora sí que sí, empezamos. Como digo, los horarios en España son diferentes, bastante diferentes al resto de Europa, pero la hora de levantarnos es prácticamente la misma. Un español, dependiendo del trabajo, claro, pues desayuna alrededor de las 7 o 7 y media en general. Y creo que ya esto pues puede coincidir con lo que pasa en otros países. La siguiente comida, que sería la comida o el almuerzo, no se hace hasta las 2 o 2 y media o incluso 3 de la tarde. Por cierto, pequeño inciso, pequeño paréntesis, en algunas partes de España, como en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, el almuerzo es otra cosa, es un segundo desayuno que se hace a mediodía, ¿vale? Pero en casi toda España podéis decir almuerzo o comida indistintamente para lunch, lo que en inglés sería lunch. El caso es que los españoles, desde las 7 y media que desayunamos, no nos volvemos a sentar en la mesa hasta muy entrada la tarde. De hecho, no es nada raro que un domingo u otro día de descanso veas a gente comiendo incluso a las 4 de la tarde. Es decir, pasan 7 u 8 horas desde el desayuno. Y bueno, si hablamos ya de la cena, ¿qué pasa con la cena? Con la última comida del día. Pues que de nuevo la cena se pospone hasta muy tarde. Mientras que en otros países como en Inglaterra se puede llegar a hacer la cena entre las 5, 6 y 7, en otros países también como en Italia pueden llegar a cenar a las 8, que ya es tarde para la media europea. En España nos pasamos de la raya, lo llevamos al extremo y no comemos hasta las 9 y media, las 10 o incluso más tarde. Y aquí viene mi momento de confesión, porque me encantaría decirte que yo ceno antes, pero, estudiante, por mucho que lo intente, siempre acabo cenando cerca de las 10. Es que no falla, no puedo cambiarlo. Parece que está en mi ADN español. Y que conste que yo lo he intentado, He intentado cambiarlo, pero nada. Aunque de cómo he intentado cambiar esta rutina y he intentado luchar contra esto te voy a hablar al final del episodio, ¿vale? Quédate hasta el final. Por eso los turistas se sorprenden tanto cuando van a un restaurante español a las 12 de la mañana y lo encuentran cerrado. O lo mismo por la tarde. Es más, si vas a un restaurante a las 6 de la tarde o incluso a las 7 y a las 8 si me pones, posiblemente lo encuentres con las puertas cerradas. A no ser, claro, que vayas al centro de una ciudad turística donde claramente los restaurantes se adaptan a los horarios de los visitantes extranjeros. Por eso, si encontráis un restaurante abierto a esas horas tan tempranas, tened por seguro, pero por seguro, que es para guiris. Y muy probablemente la comida no va a ser de muy buena calidad ni fiel a las recetas tradicionales. Los locales, las personas que somos del lugar, huimos de esos sitios, es que ni los contemplamos. Pero bueno, llegados a este punto, sé que te estarás preguntando, ¿y Antonio, no os entra hambre desde el desayuno hasta el almuerzo y desde el almuerzo hasta la cena? Porque hay mucho tiempo entre una comida y otra. La respuesta, pues claro que nos entra hambre y además mucha. Por eso hemos desarrollado varias estrategias para paliar ese hambre. Precisamente por eso comemos entre horas haciendo 2 pequeñas comidas. La primera entre el desayuno y el almuerzo alrededor del mediodía, cuando es habitual hacer un segundo desayuno. Picamos algo de fruta, un bocadillo, un dulce. En los colegios, por ejemplo, es muy común que los niños tengan un desayuno de media mañana en la hora del recreo, que suele ser sobre las 11. Ahí comen, pues eso, pues un bocata,
soda o un zumo, fruta, algo que les ayude a aguantar el tirón hasta el almuerzo. Pero lo cierto es que ese segundo desayuno no solo lo hacen los niños, porque los adultos también pasamos hambre, ¿no? En las oficinas o donde quiera que se trabaje, pues también se hace esta pequeña pausa mañanera. Ten en cuenta que si no se pica nada, hay demasiadas horas hasta la siguiente comida, que es, como digo, a las 2 como mínimo. Y lo mismo pasa por la tarde. Tenemos otra pequeña comida que es la merienda. La merienda es un concepto gastronómico, cultural, que hacemos en España a media tarde, sobre las 6, y de nuevo es típico comer fruta o un bocadillo o un dulce, o también tradicionalmente pan con chocolate. Tal cual, o sea, muy simple, un bollo de pan y varias onzas de chocolate. Yo personalmente nunca lo he comido, no es algo que se haya estilado en mi casa, nunca he comido ese pan con chocolate, pero esto es una merienda bastante tradicional, sobre todo en décadas anteriores, tengo la sensación. Aunque, como este podcast se centra mucho en Andalucía, pues te diré que una merienda que siempre me preparaba mi abuela cuando era pequeño eran los ollos de aceite. Ollos de aceite, que no es más que un buen trozo de pan, pero un pan del bueno. Pan de pueblo, como decimos aquí, ¿no? Y en ese trozo de pan se hace un hoyo, un agujero, quitando un poco de miga, y dentro de ese hoyo pues se echa aceite de oliva virgen extra, por supuesto, y un poquito de sal. Y os puedo asegurar que si usáis un buen pan y un buen aceite de oliva virgen extra, esa es la mejor merienda del universo, que se quite el pan con chocolate. Palabra de andaluz. En fin, sé que este mismo concepto de comida de media tarde existe también en Italia con la merenda o en Francia con le goûter o el 4 heures, ¿no? Solo que en España, como todo, pues se hace más tarde. Pero realmente la pregunta sería, ¿de dónde sacáis estos horarios tan tardíos? ¿Por qué las comidas y en general el ritmo de vida van con ese retraso? Podríamos decir que es por el clima o quizás por la posición geográfica de España, ¿no? Puede tener sentido que está muy al sur de Europa. Pero entonces, ¿por qué nuestros vecinos portugueses no tienen un horario como el nuestro? Evidentemente no hay una sola razón para explicar este fenómeno, pero sí hay un factor que es súper interesante. Veréis, sorprendentemente, España no tiene la hora que le corresponde por su posición geográfica. Si miráis un mapa del mundo o un mapa mundi, veréis que el planeta está dividido verticalmente en usos horarios. Usos con H, por favor. Usos horarios. Por eso cada parte del mundo tiene una hora concreta, ¿no? No tiene la misma hora Rusia que España, por ejemplo. Pues si os fijáis en la posición geográfica, veréis que en realidad España está en el mismo uso horario o debería estar que Reino Unido o Marruecos. Sin embargo, Reino Unido tiene una hora menos que España y Marruecos también. Y esto pues no tiene sentido porque el meridiano de Greenwich o de Greenwich, como decimos los españoles, que pasa por Inglaterra y por Londres precisamente, pues también pasa por España, ¿no? Si continuamos la línea. ¿Acaso se han equivocado los geógrafos españoles? ¿Acaso hubo algún científico que se equivocó? Porque contra todo pronóstico, España tiene la misma hora que Holanda, que Polonia o que Alemania, que son países que están considerablemente más al este. Se ve muy claramente, ¿no? No hay que ser un lumbreras para darse cuenta. ¿Y por qué es esto? Pues bien, después de la Guerra Civil Española, que terminó en 1939, el dictador español Francisco Franco, cuya ideología estaba emparentada con la nazista de Alemania y la fascista de Italia, y no sé si me van a banear el vídeo por estas dos palabras, pero bueno, si no le pondré un pi, si escucháis un pi es que he tenido que hacerlo, ¿vale? Pues quiso que España alineara su hora con la de esos países. Así que un año después, en 1940, se decidió que España pasaría de tener la misma hora que Reino Unido o que nuestro vecino Portugal a tener la hora de Europa continental, que era la hora que tenían Alemania e Italia, por ejemplo. Así que si yo, por ejemplo, voy un finde a Portugal, que está relativamente cerca, la verdad, pues de repente yo estoy en Huelva, paso la frontera y ya automáticamente, en cuestión de metros, he cambiado la hora y tengo una hora menos. Y ya está, pues lo tengo que aceptar. Pero, aparte de esto, esta curiosidad histórica que me parece la verdad es que alucinante, también hay otro factor muy interesante y que puede que haya moldeado la sociedad española. Después de la Guerra Civil, volvemos a ese evento histórico, en el periodo de la posguerra, como os podéis imaginar, pues había mucha miseria y mucha penuria. El país quedó desolado.
y la mayoría de la población española vivía en la pobreza o al menos con lo justo y necesario. De modo que los hogares necesitaban más de un sueldo para poder mantenerse. La gente tenía que buscarse las habichuelas y habitualmente tenían más de un trabajo para ganarse el pan y llevar una vida digna, ¿no? Y claro, no sé si te ha pasado alguna vez, pero si alguna vez has tenido dos trabajos, sabes que tienes que organizarte sí o sí. Es inevitable adaptar tus horarios, especialmente los horarios de las comidas se ven afectados. Pues lo mismo pasó con estos trabajadores, ¿no? Esos trabajadores pluriempleados debieron adaptar el horario de su comida. Y claro, la gente llegaba más tarde a casa después de haber terminado su segundo trabajo, los pobres. Así que no tenían otro remedio que cenar mucho más tarde de lo que habrían cenado si hubieran tenido solo una jornada laboral típica. Afortunadamente, la economía española pues fue mejorando, aunque muy poco a poco, tengo que decirlo. Y con esa mejora pues también fueron desapareciendo estos fenómenos del pluriempleo. Pero esta necesidad de comer más tarde pues fue ganando peso hasta convertirse en la norma en muchísimos hogares españoles. Y tiene muchísimo sentido, ¿no? Todo esto unido a que como no tenemos la hora que nos corresponde, pues España tiene un montón de horas de luz, especialmente en verano. Por eso tampoco es que te apetezca cenar a las 8, cuando todavía brilla un sol radiante fuera o puedes estar perfectamente en la playa. De hecho, para mí las 8 es la mejor hora para estar en la playa porque el sol no te pega tan fuerte y claramente no quiero irme a mi casa a las 8 a cenar, ¿no? En fin, que seguro que hay muchos factores, muchos más, pero este desfase horario y la precariedad del país durante décadas es muy probable que dejaran huella en los hábitos de la población. El resultado es que en España, en 2026, la hora solar que deberíamos tener no se corresponde con la que sigue la sociedad. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Pues mira, según numerosos estudios y no hace falta que haya estudios, la verdad, porque incluso yo me lo noto en mis propias carnes, ¿no? En primera persona. Este desfase parece no tener muchas ventajas para los españoles. Para empezar, España es uno de los países europeos donde menos se duerme. Según un estudio del año pasado, de 2025, los españoles duermen de media solo 6,5 horas. 6 horas y media. Una cifra mucho más baja que en otros países de nuestro alrededor. Y es que, claro, si terminas de cenar tan tarde, recordemos, las 10 y a veces más, y nuestro día se pospone tanto, pues al final nos vamos a la cama a horas intempestivas, lo cual no nos hace nada bien, porque cuando se trata de levantarse, sí que nos levantamos a una hora muy parecida al resto de países europeos, por ejemplo. Y otra consecuencia es que al retrasarse todo un poco, la jornada de trabajo también se prolonga mucho, especialmente porque en algunos trabajos se tienen pausas para almorzar que son muy largas, a veces de 1 hora o incluso de 2 horas. Por tanto, la gente pues termina muy tarde de trabajar. Eso hace que haya menos tiempo para el ocio, para socializar, para nuestros hobbies y sobre todo lleva al problema de la conciliación laboral y familiar. Es decir, de compaginar la vida profesional con la vida privada. Y os pongo un ejemplo muy concreto. Las películas que se retransmiten en la televisión suelen empezar a las 10 o 10 y media y terminan, pues no sé, a las 12, 12 y media o incluso a la 1 de la madrugada. Y los programas de prime time, de máxima audiencia, pues también tienen lugar sobre las 10. Y es que claro, es lógico porque es la hora a la que la gente está cenando y a esos programas les interesa que los vea la máxima cantidad de gente. Así que si tú quieres seguir pues un programa, una serie o ver una peli completa en la televisión habitual, en la televisión convencional, fácilmente terminarás acostándote pasada la medianoche y al día siguiente te levantas temprano y reventado. Así que bueno, si tiene todas estas consecuencias tan desfavorables, ¿por qué no se cambia la hora a la que realmente nos corresponde? ¿Por qué no volver a la hora que deberíamos tener por nuestra posición geográfica? Pues, estudiante, para esto no tengo la respuesta, yo no lo sé. Supongo que esto no es tan fácil como pueda parecer, porque no sería solo cambiar la hora y Santas Pascuas. Cambiar la hora y Santas Pascuas y ya está. No, sería cambiar el ritmo de la sociedad y muchísimos hábitos culturales que llevan desarrollándose décadas. Desde cuándo ir a un restaurante, cuándo ir al gimnasio, por ejemplo, cuándo escuchar la noticia o cuándo ir a clases particulares por la tarde, porque todo abre y cierra más tarde. Mira, yo
sabes que he vivido en otros países y la verdad es que allí no tuve demasiado problema en adaptarme. Yo, por ejemplo, recuerdo que en Francia, como trabajaba en un college, pues almorzaba como el resto de mis compañeros y del alumnado. Y también cenaba mucho antes porque todo el sistema estaba adelantado y yo me adapté. Vale, cenar a las 7:30 u 8, que es algo que jamás habría hecho en España, de hecho que nunca he vuelto a hacer aquí, pues me resultaba muy fácil allí en Francia. Aunque, eso sí, cenar a las 5 o a las 6 como hacen muchos ingleses, yo la verdad es que eso jamás lo llegué a conseguir, tengo que decirlo. Pero sí que sé que adelantar las comidas en España pues tendría mucho beneficio. Y por eso yo mismo lo he intentado en más de una ocasión. Como soy autónomo y no tengo que rendir cuentas a ninguna oficina, a ningún jefe, yo soy mi propio jefe, pues en teoría me podría organizar yo mismo y adaptar mis horarios, incluidos los horarios de las comidas y de cuando me voy a la cama, ¿no? Así que más de una vez he intentado acostarme mucho antes para descansar más y también despertar antes para que mi día comenzara más temprano. Pero yo tengo que admitir que siempre que lo he intentado ha sido un fracaso, porque sí, yo puedo cambiar las cosas que controlo yo, mis horas de trabajo, cuando hago deporte, cuando como, pero ¿qué pasa con el ocio? ¿Qué pasa con la vida social? Porque repito, todo el sistema, toda la sociedad funciona con unas horas de retraso. Por ejemplo, mis clases de griego que tomo por la tarde terminan a las 8. Sí, a las 8. Después tengo que coger el autobús para llegar a casa, ducharme, cocinar, fregar los platos. En fin, que al final yo ceno a las 10. Es que no falla, siempre es igual. O también si quedo con un amigo por la tarde, la mayoría de la gente termina a las 5, 6 o incluso más tarde de trabajar. Así que tengo que quedar con mis amigos para tomar algo a la hora a la que otros países ya están cenando o han cenado hace un rato, ¿no? O cuando durante una temporada tomaba clases de salsa, por ejemplo, sí, me gusta mucho el bailoteo, pero lo dejé. Es que me acuerdo que las clases empezaban a las 8 de la tarde, así que también me era imposible acostarme temprano porque tenía que ir hasta el lugar, la academia de baile, dar la clase, volver a casa y de nuevo cenar, etcétera. En fin, que siempre que lo he intentado he acabado tirando la toalla. Es lo que tenemos por ahora. Quizás en unos años pues proponen cambiarla, yo no lo sé. Pero ahora yo quiero que me cuentes cómo son los horarios en tu país y sobre todo qué te parece este estilo de vida tan tardío en España. ¿Funcionarías bien a estas horas o te volverías loco? ¿Crees que tiene ventajas también que no he mencionado? No sé, cuéntamelo en la cajita de comentarios de Spotify o en YouTube, que tengo mucha curiosidad. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda valorarlo y darle a seguir al podcast en la plataforma donde me escuches o suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho. Nosotros nos vemos o nos oímos en el siguiente episodio. Chao, chao.